Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda ser fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, el Dios En la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de las soñadas y de los pasos que El mismo serás, no Y lo hemos hecho porque la filosofía afectaba de una manera directa la iglesia de Cristo en Colosas. Y bueno, vamos a continuar. Si pusieron atención en la lectura, una de las cosas que hace el apóstol Pablo es que expresa y dice que se ponga la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y luego indica lo que uno debe de hacer morir. Indica la parte de hacer morir y menciona varios de los pecados, tales como fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y entonces, una de las cosas que tenemos que comprender acerca de ello es, ¿quién decide que algo está bien o que algo está mal? ¿Cómo sabemos qué es el bien? Si ustedes recuerdan, en las últimas lecciones vimos lo que se podría considerar como las tres etapas de la filosofía. Vimos la edad mítica del siglo VIII al siglo IV antes de Cristo, que fue la primera, donde se desarrollaron los mitos, la mitología griega tal y como se conoce. Por ejemplo, para que lo entendamos un poco mejor, en la mitología griega sale y nace lo que se comprende o conoce como los dioses, y entre ellos nace como Atenea, la diosa de la sabiduría, plasmada en la ciudad de Atenas. Hasta el día de hoy, la capital de Grecia es Atenas, y Atenea, hasta el día de hoy, era una ciudad y es muy, muy antigua. Y en Atenas se encuentra en la parte de arriba, en lo que se conoce como el Partenón. Es una cima totalmente hecha de piedra. Se conoce como el Partenón, los altares de los dioses de la mitología griega. Y entonces Atenea era la diosa de la sabiduría. Y entonces esto fluye de la mitología griega en la edad que estamos mirando. Lo que ustedes tienen que entender, hermanos, es que vino a ser tan parte de la sociedad griega y del mundo greco-romano que negar a Atenas o decir que los mitos y las fábulas no son verdad era negar la esencia de la ciudad de Atenas. O sea, Atenas había sido colocada por Atenea. Si yo digo que la mitología griega no existe,
estoy diciendo que Atenas, la ciudad, y los ciudadanos no existen. Estamos yendo en contra directa de los ciudadanos y de la propia ciudad de Atenea. Esto es lo mismo que sucede con un orgullo que se plasma de alguien en cuanto a algo. Podemos verlo, por ejemplo, en México, cuando si nosotros rechazamos la historieta de la Virgen de Guadalupe, diríamos, estamos rechazando todo el país de México. Entonces hay una noción de orgullo patrio con una historia falsa que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, así eran aquellos tiempos. Entonces, que alguien dijese Atenas o Atenea, la diosa, es un mito porque no se puede comprobar, es algo que traía de alguna otra manera condena sobre ellos. Entonces, cuando vemos la segunda etapa, que fue la que vimos en las últimas dos clases, la etapa de los presocráticos, se llama así porque es antes de Sócrates, ahí aproximadamente del siglo VI al siglo IV, nos damos cuenta más o menos que los presocráticos empiezan a fundamentar la idea de que ya no son las fábulas, o sea, nosotros tenemos que ir de las fábulas y tenemos que hacer de alguna u otra manera un estudio de la materia, de la naturaleza y de su origen. Y entonces eso los llevó a todos ellos, a los presocráticos, a tratar de comprender las cosas, no por una fábula, no por una drama, no por una leyenda o escritura de Homero, no, tiene que ver con cómo es que existimos y por qué existimos, y este pensamiento se desarrolló realmente en lo que se conoce como la etapa presocrática, ahí del siglo VI al siglo IV antes de Cristo. Y veíamos en las lecciones que se fundamentan 7 escuelas. Cada escuela, de alguna u otra manera, cada escuela trata de debatir con otra escuela, trata de mostrar que otra escuela está mal, y algunas veces toman de lo que ya se había enseñado, y así que es una fusión total. Entonces las 7 escuelas que veíamos eran los jonios, los pitagóricos, los eliatas, Heráclito, los pluralistas, los atomistas y los sofistas. Entonces todos ellos colocan dentro de la cultura grecorromana un nuevo pensamiento, y el pensamiento es este: la mitología griega no se puede comprobar, pero nosotros tratamos de mostrar o comprobar aquello que sí tiene pruebas, aquello que es ciencia, y es donde empiezan a hacer la parte de la ciencia, y esto lo veíamos. Y si ustedes recuerdan qué creía cada una de ellas, ya las vimos, tendrán que observar las últimas 3 clases o 2 clases en YouTube, pero en este caso, si no, brevemente, cada una de ellas tiene un concepto, y de ahí nacen, específicamente de la última escuela, de los sofistas, nace algo que es muy interesante. Lo que nace es el concepto, porque ellos creían, tenemos que colocar esta ciencia que hemos aprendido, que se puede comprobar, esta filosofía, y se la tenemos que enseñar especialmente a los jóvenes. Y si se lo enseñamos a los jóvenes, tenemos una influencia sobre ellos. Y si tenemos una influencia sobre ellos, entonces no solamente les enseñamos a ellos, pero también empezamos a afectar y a formar una nueva cultura compuesta de nuestras enseñanzas. Y entonces ellos empezaron a hacer esto, los sofistas, y de cierta forma pues ganaron fama, ganaban mucho dinero también, por lo mismo, porque se dedicaban a aprender totalmente de ello y a enseñar a los demás. Y entonces esto afectó en la parte de la política y la ética, porque por ejemplo aquí la Biblia dice: haced morir pues los terrenal en vosotros, fornicación. O sea, ¿cómo tú y yo sabemos que la fornicación es pecado? Simplemente decimos porque la Biblia lo dice, porque Dios nos lo ha dicho. Pero tienes que recordar que en este tiempo el Antiguo Testamento ya estaba completo, pero no el Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento estaba completo y era solamente para los hebreos, porque estaba en el lenguaje hebreo. Entonces, por lo tanto, quienes saben que la fornicación está mal son los judíos. Y ellos creen que se lo dice Dios. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Entonces los filósofos trataban de contestar estas preguntas.
¿Qué está mal de algo? ¿Qué lo hace mal? ¿Qué lo hace bien? Pero lo más importante de esto es de dónde procede el conocimiento de saber lo que está bien o lo que está mal. Y eso es algo totalmente profundo. Esto da raíz a lo que estaremos viendo el día de hoy, que es la filosofía clásica. La filosofía clásica, ¿verdad?, que es lo más cercano en las etapas, porque data a lo que vendría a ser un siglo antes de Jesucristo. Entonces, la filosofía clásica afecta de una manera increíble el pensamiento gentil, y cuando los gentiles reciben el evangelio, va a chocar de una manera increíble lo que ellos entendían como lo que está bien y lo que está mal. Lo que se viene a mencionar como la ética. ¿Qué es la ética? ¿Cómo yo sé qué está bien y qué está mal? Y esto sucede realmente en la filosofía clásica, y habría tres filósofos importantes, que es lo que vamos a estar viendo. Está Sócrates, ¿verdad?, en esta etapa. Está su discípulo, Platón, ¿verdad? Este es uno de sus discípulos, y está otro de sus discípulos. Hoy en día solamente vamos a hablar de Sócrates y de Platón. No vamos a centrarnos mucho en Aristóteles, pero los tres forman algo que ha influenciado a la sociedad de aquellos tiempos y que nos ha influenciado hasta el día de hoy. O sea, si tú ves, por ejemplo, la política, te das cuenta que cómo llega una persona a decidir si algo está bien o está mal. Y esa realmente fue la gran tarea de el filósofo Sócrates. Ahora, hay una gran diferencia entre Sócrates y Platón, ¿ok? Y tú me dices, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Te voy a dar un versículo para que veas lo importante que tiene que ver con la Biblia, ¿ok? Pon un separador ahí en Colosenses y vamos a ir a primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Esto es, ¿cuántos de nosotros podemos inclinarnos más a creer en un argumento, en una ideología, que en la misma Biblia? ¿Ok? Esto es muy posible. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, cuando se está despidiendo Pablo de Timoteo de su primera carta, le dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada, ¿qué? Ciencia. Esa ciencia es el producto de las tres edades que estoy mencionando. Esa ciencia es el producto específicamente de la época presocrática y de la filosofía clásica. Esto es, ¿qué hace que algo esté bien? ¿Qué hace que algo esté mal? ¿Cómo llegamos al concepto de la ética? De la ética. Esto es algo increíblemente, dice versículo 21, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. O sea, una persona puede creer tanto en lo que es la ciencia. La ciencia se le dice en griego gnosis, ¿okay? Gnosis, como los gnósticos. La ciencia, de tal manera que se puede desviar de la fe. Se puede desviar de la fe. Entonces, realmente lo que les voy a dar un ejemplo para que vean cómo es que aquí todos a veces tenemos un concepto muy distinto de lo que está bien o de lo que está mal. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio breve. Estos últimos 5 días estuve en Tapachula, México, en Chiapas. Y ya habíamos estado ahí antes, pero la ciudad está totalmente cambiada, ¿verdad? Está transformada. En el centro de la ciudad se encuentran miles, no cientos, miles de migrantes. Miles de migrantes. Haitianos, cubanos, hondureños, miles. Entonces, te das cuenta y la primera pregunta que se hace es, hermanos, le pregunto a los hermanos de la iglesia,
¿Les ha afectado? Dicen totalmente. Porque, por ejemplo, algunas de estas costumbres o culturas, me dicen, los haitianos, por ejemplo, es gente muy sucia. Ellos en la calle, dice, como un animal, hace del baño. Dice, y a veces al lado de los puestos. Y le digo, ¿qué acaso no hay baños que pone el gobierno? Dice, sí, pero ellos no están acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué es ético? ¿Verdad? La ética vendría en que, ¿qué se hace? Como país, los sacas, los pones en un avión y los mandas a Haití, los mandas a Cuba. ¿Qué es ético? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ese es un ejemplo de lo que hace Sócrates. Ayer que viajé en la noche, porque viajé a través de, mi vuelo fue durante la noche, el vuelo que viajé de Tapachula a Ciudad de México, el 95% era cubano. Y es triste porque muchos de ellos, los que hemos estado en Cuba, sabemos esto, ellos están tan emocionados de subirse a un avión, porque nunca se han subido a un avión, que van grabando todo mientras se van a sentar. Y ellos viajan, Ciudad de México, luego viajaban a Hermosillo, otros viajaban hacia Tijuana, porque les había llegado su cita. O sea, México es el paso de Estados Unidos. Esta es la pregunta, es la ética. ¿Es correcto que se les provean papeles? Es una pregunta de ética, de bien o mal. O, ahora que hay miles en la ciudad de Chicago, porque es una crisis migratoria, miles, no estamos hablando de cientos, miles, y no trabajan porque están esperando su permiso de trabajo, ¿es ético proveerles un permiso de trabajo? Luego vienen otras preguntas. ¿Está bien proveerles un permiso de trabajo a ellos que acaban de llegar y no arreglar la situación legal de los Dreamers? ¿Y qué pasa con toda la gente indocumentada? Y empiezas a ponerte muchas cosas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes si es ético, les aseguro que aquí tenemos diferencias de opiniones basado en nuestra experiencia. Muchos, tal vez que nacieron aquí, dirían, no, que los regresen a todos. O tal vez dirían, sí, que recibamos a todos. Pero, ¿cómo sabemos lo que está bien? Eso es lo que hace Sócrates. Sócrates ve la sociedad y dice, ok, ¿cómo los que van a gobernar, cómo llegan a la conclusión de lo que está bien o de lo que está mal? Porque no hay un libro que te dice, haz esto o haz aquello. ¿Todos me están siguiendo? Y eso es lo que hace la filosofía clásica, es que estos empiezan a hacerse eso, y lo hacen a través de preguntas. O sea, lo que hace Sócrates, y la gran diferencia entre Sócrates y Platón, es Sócrates, por eso se le llama, es el filósofo más importante tal vez, es aquel que a través de preguntas hace que la otra persona llegue al conocimiento y a la sabiduría. Él no te va a dar las respuestas, él te va a hacer las preguntas. Y las preguntas que tú vas a contestar te van a llevar en tu propia conciencia a lo que está bien y a lo que está mal. Es lo que acabo de hacer yo ahorita. ¿Ok? Platón, que fue su discípulo, lo hace de otra manera. Por ejemplo, cuando tú ves las imágenes, ves por ejemplo a Sócrates, ¿no? Y lo ves pensando. ¿Ah? Pero luego cuando ves a Platón lo ves escribiendo. Porque Platón, siendo Sócrates, todo lo que sabemos de Sócrates es por Platón y por otros de sus discípulos.
porque a Platón se le ocurrió escribir lo que Sócrates pensaba. Si no hubiera sido por Platón, no sabríamos nada de Sócrates tal vez, y por todos sus discípulos. Y reiteró, se llamaba Platón porque tenía una espaldota, parecía un plato, entonces era un apodo realmente. ¿Me entiendes? Realmente era Aristócles, pero Aristócles mejor Platón, ¿verdad? Se llama más mejor Platón. Entonces, viene la pregunta, hermanos, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es el bien? Otra pregunta, y por esto sí les pido mucho oren, porque la iglesia en Chiapas está sufriendo mucho por la inseguridad. El evento que se hizo, vinieron varios hermanos, viajaron horas, 3, 6, 9 horas para estar con nosotros. Entonces, algunas localidades en el estado de Chiapas, que es muy amplio, están selladas por el crimen organizado. ¿Okay? ¿Qué significa están selladas? Quiere decir que nadie sale y nadie entra. ¿Okay? ¿Qué significa? Que las tiendas como Walmart, en este caso allá Bodega Aurrera, están vacías. ¿Qué significa? Que los hermanos están sobreviviendo con maíz y con frijol, porque no pueden comprar nada. Ahora, cuando yo le pregunto a los hermanos, entonces, ¿qué pasó con su cuarta transformación? Porque se supone que el nuevo presidente, hermano Leonardo, iba a erradicar la corrupción. ¿Eso qué pasó con tu presidente? Y allá lo aman, en la parte sur. Yo tengo que ver dónde estoy a veces, porque cuando estoy en el norte tengo que tener con quién estoy hablando. Entonces, eso es un punto de ética. Y a los hermanos contestan, es que Obrador es más estratégico. Fíjate, o sea, ¿cómo llegas tú a qué está bien? ¿Es correcto ser estratégico? O sea, hagan su negocio, nada más no afectan la ciudadanía. Abrazos, no balazos, dice el presidente. ¿Okay? Hagan su negocio. Entonces, él llega a un concepto del bien. Para él el bien es que sigan traficando droga y que sigan traficando humanos, pero que no afecten el país. O sea, entonces tú tienes un presidente que tiene un concepto de lo que está bien y lo que está mal. Y gente de ese poder puede decidir lo que pasa con el pueblo. Entonces, cuando Sócrates llega, lo primero que hace es, ¿cómo llegamos a ese punto? Fíjate cómo va evolucionando del mito a la naturaleza, de la naturaleza a la ciencia, de la ciencia a la ética. Por eso le llama a él el padre de la ética. Porque lo que hace Sócrates es que a través de estas preguntas trata de que los pensamientos de la gente lleguen a ello. Pero luego, ¿qué es el bien? Y él dice lo siguiente, ¿ok? Dice, esto es, el bien se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Y a eso se le llama conciencia. Y por lo tanto, cuando hablamos de la conciencia, dice él, es cómo llegamos a saber qué es lo que está bien, es a través de las preguntas. Muchos de nosotros, que somos cristianos, sabemos que la respuesta es la Biblia. Y la Biblia dice claramente, esto está bien, esto está mal. Esto está bien, esto está mal. Pero los griegos no tenían la Biblia. Lo que ellos tenían era poesía literaria, drama, de Homero, ya lo vimos esto, mitología griega, y se identificaban con ella. Y luego, cuando vienen estas 7 escuelas, pues sí se quedan como, wow, eso está excelente. Pero luego cuando viene Sócrates, ya plasma todavía más, porque ahora dice, ¿qué es el bien? El bien se encuentra en ti y solamente que tú lo tienes que encontrar. Y a través de las preguntas lo vas a encontrar. Y es lo que hacía Sócrates. Pero luego, si algo está bien, decía Sócrates, si algo está bien para ti, debe estar bien para todos. Y ahí es donde Platón decía,
No, maestro, ahí sí no estamos de acuerdo. Porque Sócrates decía, lo que está bien para uno debe estar bien para todos. Y en el ejemplo era ahorita, ¿no? Cuando hablamos de la migración, vemos, yo les aseguro que tendríamos varios puntos de vista distintos. Es un caos, hermanos. Es la primera ciudad de México. Es un caos, es un caos, hermanos. Es tristemente un caos. Y la semana anterior estuve en Tijuana y es un caos. Y todo ese caos está entrando al país. Entonces, ¿quién va a decidir? La política. Y todos los políticos fueron influenciados por Sócrates. Obama, Biden, Trump, todos. Porque todos tienen el concepto de ética. ¿Qué está bien y qué está mal? Y basado en esa ética es como ellos van a decidir lo que nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Y entonces, cuando Sócrates empieza a hablar de esto y lo empieza a extender y lo empieza realmente a regar, ¿verdad? Es lo que se le llama el día de hoy el intelectualismo moral. Y lo que hace Sócrates es esto, que es increíble. Porque lo que hace Sócrates es, ¿cómo les puedo explicar yo cómo yo llegué al concepto de la ética? Y como él no lo escribe, quien lo escribe es Platón. Entonces, para conocer a Sócrates tenemos que leernos lo que se llaman los diálogos de Platón. Y Platón describe cómo es. ¿Por qué? Porque tienes tú que entender que Platón no estaba muy de acuerdo con Sócrates en este concepto. Sócrates estaba en contra de escribir. O sea, no escriba nada. ¿Por qué? Porque si escribes algo, le estás robando a la persona que lo lee la capacidad de buscar por sí mismo y por sus preguntas lo que está bien o está mal. Lo estás redirigiendo ya, porque lo va a leer lo que tú crees. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces decía Sócrates, no. Entonces, ¿qué es lo que hacía Platón? Platón lo que hace es que hace diálogos, son libros, ¿ok? Y establece dentro de sus libros, uno muy famoso que se llama el Fedro. Lo que hace Platón es que utiliza metáforas, paradojas, para explicar este concepto de la ética, de la filosofía. Y por ejemplo, en una de ellas, y reitero, sus diálogos son escritos donde el personaje principal es Sócrates. Pero Sócrates no los escribió, pero él fue su estudiante. Entonces, los escritos hablan de Sócrates y hablan de Sócrates diciendo que, pero no es Sócrates, sino que le voy a hacer una metáfora para que me entiendan. Y por ejemplo, si tú te lees el Fedro de Platón, en el Fedro de Platón habla de esta metáfora y utiliza al dios Tot. Y el dios Tot es el dios de los egipcios, el que escribe, el escriba, el escritor. Y entonces el dios Tot llega al faraón y le da un regalo y hay una pelea entre ellos. Y el faraón dice, no lo escribas porque si lo escribes no está bien. Y entonces lo que él hace es que dentro de este libro, de este diálogo, Platón es Tot y el faraón es Sócrates. Entonces él a través de metáforas lo explica. Bueno, esta no hay ningún problema, ¿no? Esta se entiende, no hay ningún problema. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Okay, les voy a decir por qué esto es importante, ¿ok? Ahora, si tú ves, por ejemplo, Romanos, en el capítulo 2, entenderás este concepto de lo que está bien o está mal. Yo entiendo, y créanlo que decidí dar esta clase, no en detalle, porque me hubiera alargado mucho más. Yo entiendo que la clase es pesada. Ok, yo lo entiendo, hermanos. Pero como no solamente son ustedes los que oyen la clase, por eso la estoy haciendo. Yo entiendo que la clase es pesada. Entonces, ténganme paciencia, porque cuando yo entré a Colosas van a entender por qué pensaban así. Los estoy llevando paso a paso hasta el momento de lo que es lo ético. En Romanos capítulo 2, por ejemplo, en el versículo
Romanos capítulo 2, en el versículo 11, esto se escribe 200, 300 casi años después de Sócrates, ¿ok? Entonces aquí el concepto es, hay una pregunta que tenemos nosotros como creyentes y es, ¿qué sucede con una persona que nunca conoció el Evangelio? Levanten la mano quien se ha hecho esa pregunta, hermanos. Algunos solamente. ¿Qué sucede con una persona que no conoció el Evangelio? O sea, ¿cómo sabe esta persona lo que está bien y lo que está mal? Y si vamos a ser juzgados por Dios, ¿cómo va a juzgar Dios? O sea, tenemos que entender que nosotros que somos creyentes sabemos que Él es la verdad. Y por lo tanto, Él, Dios, define lo que está bien y está mal. Ya lo entendemos. Lo podemos aceptar o podemos ir en contra de ello por nuestro razonamiento. Lo voy a repetir esto, hermanos. Dios nos dice esto está bien y esto está mal. Lo podemos aceptar o podemos ir en contra de nuestro razonamiento. Lo que hace la ciencia y la filosofía es que puede revolver a alguien tanto que luego ya no sabe qué está bien y qué está mal. Aunque la Biblia diga que está mal. Porque a través de su razonamiento se hace necio. Por eso es importante esta clase. Porque en Romanos capítulo 2, mira, te voy a leer el capítulo 1, Romanos 1, versículo 21. 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. O sea, tú ves la creación y dices, existe Dios. Pero dentro de la etapa de los presocráticos decían, no, o sea, tiene que haber cómo Dios no, o sea, ellos estaban tratando de ver cómo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, muchos llegaron al concepto de que sí, tuvo que haber un principio, tuvo que haber un inicio y tuvo que haber una fuerza que lo hiciese. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sí ves? O sea, una persona puede razonar. O sea, tú y yo podemos tener argumentos acerca de la emigración. Es algo palpable, hermanos. Yo ayer que estaba predicando a los hermanos, es algo muy triste, hermanos, duele en el corazón, es triste lo que está pasando con la iglesia, porque yo estuve en Ocosingo, Chiapas, en diciembre, fui con Caleb, tuvimos un seminario muy grande y conocimos un hermano, el cual era muy próspero y tenía solamente como 3-4 meses de bautizado. Nos platicamos y me invitó íbamos a ir allá a su pueblo, donde es él, y resulta que el hermano era tan próspero que era uno de los, era como el presidente de la asociación, era dentro de la política de los pueblos chiapanecos, era una persona importante. En el mes de marzo, hermanos, mientras llevaba su comité hacia Palenque, en el pueblo de Trinidad, los detienen el crimen organizado. Y los desaparecen con todo y camioneta. Soltaron a 5. Pero el hermano y otro, hasta el día de hoy, están desaparecidos. Así está de seria la cosa, hermanos. Y nadie sabe. Y la iglesia orando todas las noches, 9 de la noche, todas las noches. Imagínense cómo está su esposa y la hermana y los hermanos, todos llorando. Ahora, este es un concepto de ética. ¿Está bien o está mal? Bajo muchos razonamientos, uno podría decir, no, dejémoslo trabajar, que hagan lo que tengan que hacer y que dejen al pueblo en paz. Pero salpica. Y cuando salpica, ese es el concepto. Tú no decides, tú no vas a decidir. Pero ¿qué pasa si entre nosotros hay uno que se hace presidente mañana? Por eso los sofistas se enfocaban en los jóvenes. Porque si yo controlo el pensamiento de los jóvenes, controlo la sociedad mañana. Por eso el TikTok.
Por eso los influencers. Si yo controlo los jóvenes, controlo mañana. ¿Sí me están siguiendo todos, hermanos? Entonces, en este concepto de qué está bien y qué está mal, todos diríamos, está mal que exista el crimen. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Está mal. Pero, ¿está mal o es más mal que haya guerra civil? ¿Qué está más mal? Y es un concepto de ética. El razonamiento de una persona puede llevarlo a eso. Una persona no cree en que Dios creó todo esto porque en su razonamiento no es posible. No es posible que Dios exista. Y la filosofía griega lo dice. Si hay un Dios y es todopoderoso, ¿por qué no detiene el mal? Si no lo detiene es porque no lo puede. Y si no lo puede, no es todopoderoso. Fíjate el razonamiento, hermanos. O sea, y dice ahí que por su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué sucede después? Profesando ser sabios, ¿hicieron qué? Necios. Porque ¿quién no ha conocido a alguien terco, hermanos? Y está aferrado, así es, así es. El razonamiento puede hacer que alguien se extravíe de la fe. Es lo que dijo, ten cuidado, Timoteo, porque la gente se va a extraviar de la fe. Entonces, no es que Sócrates estuviera mal en todo. O sea, realmente Sócrates hace un muy buen trabajo en ciertas cosas. Pero cuando Sócrates empieza a hacer esto, hermanos, a los primeros que les afecta es a los políticos. Es a los primeros. O sea, cuando Sócrates empieza a ver esto y él empieza, oye, pero ¿por qué el pueblo vive tan, por qué los gobernantes viven tan bien? Y él no contestaba, y todos. ¿Y por qué tienen grandes casas? Si ves cómo, entonces los llevaba a eso, y los jóvenes y los ciudadanos empezaban a estar que, no, a ver, espérame, aquí está mal la política, aquí hay algo que está mal. Y luego los hacía pensar mucho más. Y como era específicamente a los jóvenes, les preguntaba, fíjate, es como si yo le dijera a Jonathan, tal vez Tony es trailero, y antes en las sociedades griegas, lo que hacía el padre en su negocio, los hijos lo seguían haciendo. Y yo le preguntaba a Jonathan, por ejemplo, le decía, ¿realmente tú quieres hacer lo que hace tu papá? Y él contestaba tal vez, no. Y entonces, como yo le hacía preguntas y él llegaba a estar dentro de él, yo no quiero hacer lo que hace mi papá. Entonces los griegos empezaron a ver eso como, ok, entonces lo que está enseñando Sócrates es rebeldía en contra de los padres. Y por esas dos razones lo mandan matar. Lo condenan a muerte. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, toda esta parte del razonamiento tiene que ver con eso. Luego dice ahí en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿qué? Su conciencia. Dando testimonio su conciencia. Esto era un debate increíble en todo el mundo grecorromano. Porque lo que ellos entendían por conciencia es lo que había enseñado Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ok? ¿Me permiten para enseñarles más a ver si los puedo llevar a eso, hermanos? ¿Todos están aquí, hermanos? ¿O ya los perdí? Ok. Este Platón, hermanos, escribe una obra muy interesante, un diálogo, y el diálogo se llama La alegoría de la caverna. ¿Ok? Y en la alegoría de la caverna, lo que hace Platón, que es el discípulo de Sócrates, dice, ok, los voy a llevar para ver si me entienden, ¿ok? Empieza la alegoría hablando acerca de que hay varios esclavos presos dentro de una cueva. Y estando dentro de una cueva, y nunca han estado fuera. Y estando dentro de la cueva, solamente ven sombras e imágenes. Pero como ellos nunca han estado fuera,
pues las sombras y las imágenes que ellos ven solamente están basadas a el criterio de cada uno de ellos. Cada uno de ellos piensa que la sombra y la imagen no saben. Ellos lo describen a su manera. ¿Y qué pasa, hermanos? De pronto uno de ellos escapa. Y el que se escapa sale de la cueva. Y se da cuenta que lo que veían en sombras era, por ejemplo, un caballo y ya ve un caballo. Era un árbol y ya ve un árbol. O sea, él dice, él finalmente se da cuenta que las sombras no eran la realidad. Se habían hecho para mostrar lo que era la realidad. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos, ¿ok? Pero luego está afuera pensando y dice, ok, pero ¿qué es lo que hace que podamos ver esto? Y ve hacia arriba y dice el sol. El sol es lo que hace que podamos ver esto. O sea que los esclavos que están dentro de la cárcel, detrás de ello hay gente que ha labrado, cortado imágenes y como un caballito, pero es como un títere, ¿para que me entiendes? O sea, esto no es lo real, dice, pero eso es lo que ellos piensan que es y ni siquiera saben lo que es. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Resulta que este hombre regresa a la cueva y va corriendo y se mete a la cueva y llega con todos y les explica a todos, ¿qué creen? Es esto, esto es esto, y les empieza a decir, pero ellos nunca lo han visto. Y lo ven y se quedan todos como que, ¿estás medio qué? Medio loco. Eres un demente. Entonces, lo que hace este Platón es que lo separan de esta manera. A lo que ellos veían en la cueva le llama imaginación. O ikaisia, como se dice. Y lo que ellos ven son suposiciones. ¿Ok? Luego, esto es lo que se le llama el mundo sensible. ¿Ok? Lo que ellos están viendo es la creencia y las opiniones plasmadas hacia ellos. ¿Qué está haciendo, hermanos? Lo que tú ves y lo que tú crees es lo que oyes en los medios. Tú eres mira. Todos los días oyes la mañanera, tú eres Es lo que tú eres. Y defiendes a espada todo. Porque eso es lo que tú eres. Este es Obrador. ¿Me entiendes? Más claro. Tú eres ¿ok? Tú eres Este es el influencer. El que te influencia. Las mujeres ven el programa de la mañana. Sale el sol, no sé cómo se llama. Esos son esos. Tú eres Y ves, tus suposiciones están basadas en las opiniones de ellos. La onda que está siguiendo, hermanos. ¿Okay? Cuando sale a lo que él le llama el mundo suprasensible, sale el hombre y entonces viene lo que es la inteligencia, la sensibilidad y la ciencia. El hombre sale y dice, esto es de verdad. Esto es lo que es de verdad. Y cuando ve el sol, dice, el sol es la reflexión filosófica, el noesis, la idea del bien. O sea que la idea del bien la produce el sol. Por lo tanto, de esta manera, Platón influenció la política griega. Y su discípulo era el consejero de Alejandro el Magno. Y Alejandro el Magno conquistó todo el mundo antiguo. O sea,
tú crees que sabes. Lo que dice Pablo, aún no sabes nada. Por eso, cuando Pablo habla hacia los gentiles, siempre habla acerca de la luz inaccesible. Está aquí. Esto es lo que le da, lo que tú ves ahorita es esto nada más, puras suposiciones. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, porque aquí se encuentra la luz inaccesible para ver las cosas tal y como son en el mundo. Y los colosenses necesitaban verlas así, hermanos. Y por eso se escribe la carta. Y muchos de nosotros vamos a estar así siempre. Nuestra vida va a ser una serie de suposiciones. Y no hay coherencia. Por eso tuve que enseñar esta clase. Porque cuando llegan los colosas, cuando hablas del conocimiento, fíjate cómo dice ahí Colosenses capítulo 2, en el versículo, creo que es el versículo 3, Colosenses 2, versículo 3, dice así. Dice 2, 3, leeré desde del 2, 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es como sabemos que Pablo nunca había estado en Colosas. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. ¿De qué, hermanos? ¿De qué? De la sabiduría y del conocimiento. Ellos pensaban que en su conciencia estaba la sabiduría y el conocimiento. Se lo enseñaron Sócrates, estaban ya bien influenciados, sumergidos en eso. Y podríamos hablar de cosas prácticas, hablaba política, de muchas cosas prácticas. ¿Verdad? Como dice una persona, no, es que si te pones esto en la ingle se te quita. ¿Se la cree? Porque se la dijo la madre y se la dijo la abuela y la bisabuela, o porque ha funcionado para ella, cree que va a funcionar para todos. Y se la cree, hermanos. O como una persona cuando busca un medicamento contra el cáncer y está desesperada y de pronto ¿qué? Lo busca y sabe que no lo han validado, la ciencia no lo apoya y de pronto ¿qué? Lo toma y no sana y se muere. Porque alguien le dijo, funcionó en la tía, funcionó en la prima. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, en aquellos tiempos, ellos, los griegos, los gentiles que vienen de los griegos, no de los griegos, de todo el mundo, que no sean hebreos, perdón, ellos decían, ¿cómo llegamos a lo que es verdad? ¿Cómo sé lo que está bien? Y Pablo les dice claramente, yo estoy peleando por ustedes. Estoy peleando, sostengo una lucha grande por ustedes, dice Pablo. ¿Y por qué la sostengo? Ustedes recuerden, versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Pero dónde se encuentra esto? Dice Pablo. Dice, en quien están escondidos. ¿En quién? En Jesús. En quien está escondido, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, dice ahí la palabra de Dios, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si ves lo por eso es tan importante. Por eso es tan importante sembrar. Por eso dijo el apóstol Pablo,
es que la piedra, cuando se escribe en la piedra dice mata, pero el Espíritu vivifica. Porque si sembrases en tu corazón, si siembras aquí adentro la palabra de Dios, hermanos, no hay nada que te va a mover. Pero ese es el problema. Sembramos superficialmente a nuestros hijos y ellos entran a la universidad y se les abre un mundo, hermanos, con personas que tienen argumentos, pero con el permiso que me permiten, no se comparan ni con Sócrates ni con Platón, ¿eh? Estos eran hombres, mira, tenían, hermanos, un nivel de comprensión increíble. Era gente inteligente, hermanos. Todos los doctores de filosofía, todos los políticos, hermanos, tienen que leerse estos diálogos. ¿Tú sabías eso? Se los leen y a veces en sus discursos ahí meten algunas partes de sus diálogos. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la política moderna y la ética moderna y la sociedad y la democracia está basada en ellos, en estos tres hombres significantes, perdón. Y cuando hay un argumento, un debate y tu hijo entra y no está bien plasmado, no está bien sembrada, se queda como, oye, es que esto hace sentido. Y esto hace más sentido que la palabra de Dios. Esa es una historia que la víbora habló, a mí no me van a engañar. Que la burra habla, Y empiezan a ver esto como un mito. Y por eso, Pablo le dijo a Timoteo, muchos se desviaron de la fe por la tal llamada ¿qué? Mirad que nadie os engañe. Por eso es importante la introducción de filosofía. Y ya estamos como filosofiando. Y les traje unos regalos de Chiapas. ¿Qué les parece, hermanos? Ayer estaba predicando y dije, tapachuleca. Y dice, no, mano, no es tapachuleca. Es tapachutelca. No, es tapachuleteca. No sé qué es, pero dice, no es así, hermano. ¿Quién quiere Les voy a hacer las preguntas, a ver si me entienden, hermanos. ¿Listos? ¿Quieren uno de estos, hermanos, o no quieren? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo